Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos del 1 al 40. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclac mientras aún se ocultaba por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los hombres valientes que lo ayudaron en la guerra. Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl de Benjamín. El jefe era Ahiezer, después Joás, hijo de Semá, el Gebeatita, Jeziel y Pelet, hijo de Asmavet, Beraca y Jehú, el Anatotita, Ismaías, el Gabuanita, hombre valiente entre los 30 y jefe de los 30. Después Jeremías, Hazaziel, Joanán, Jobadat, el Gederatita. El Usaí, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, el Arufita, el Cana, Isaías, Azarel, Joser, Jasobeam, los coreitas y Joela y Zebadías, hijo de Gedeam de Gedor. También de los Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Ezer fue el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, el Sabat el noveno, Jeremías el décimo, Macanei el undécimo. De los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. El menor valía por 100 hombres y el mayor por 1000. Estos son los que cruzaron el Jordán en el primer mes, cuando todas sus riberas estaban inundadas, y pusieron en fuga a todos los del valle, tanto al oriente como al occidente. Entonces vinieron algunos de los hijos de Benjamín y de Judá a David a la fortaleza, y David salió a su encuentro y les dijo: si vienen a mí en paz para ayudarme, mi corazón se unirá con ustedes, pero si vienen para entregarme a mis enemigos, ya que no hay maldad en mis manos, que el Dios de nuestros padres lo vea y decida. Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, el cual dijo: tuyos somos, oh David, y contigo estamos, hijo de Isaí. Paz, paz a ti, y paz al que te ayuda. Ciertamente tu Dios te ayuda. Entonces David los recibió y los hizo capitanes del grupo. Algunos de Manasés se pasaron también a David cuando éste iba con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero estos no les ayudaron porque los príncipes de los filisteos, después de tomar consejo, despidieron a David, diciendo: a costa de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Y cuando David iba a Siclag, se pasaron a él de Manases, Andás, Jobadat, Jediael, Micael, Josadat, Eliú y Lisatal, capitanes de miles que eran de Manases. Ellos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos eran hombres fuertes y valientes y capitanes en el ejército.
porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo, hasta que hubo un gran ejército como un ejército de Dios. Y estos son los números de los escuadrones equipados para la guerra, que vinieron a David en Hebrón para transferirle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Señor. Los hijos de Judá que llevaban escudo y lanza eran 6,800, equipados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres fuertes y valientes para la guerra, 7,100. De los hijos de Leví, 4,600. Y Joiada, príncipe de la casa de Aarón, y con él 3,700. También Sadoc, joven fuerte y valiente, y de la casa de su padre, 22 capitanes. De los hijos de Benjamín, parientes de Saúl, 3,000, porque hasta entonces la mayor parte de ellos habían permanecido fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 hombres fuertes y valientes, famosos en sus casas paternas. De la media tribu de Manases, 18,000, que por nombre fueron designados para venir y hacer rey a David. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200, y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. De Zabulón habían 50,000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a David sin doblez de corazón. De Neftalí habían 1,000 capitanes y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, que podían ponerse en orden de batalla, habían 28,600. De Aser habían 40,000 que salieron con el ejército para ponerse en orden de batalla. Del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manases, había 120,000 con toda clase de armas de guerra para la batalla. Todos estos hombres de guerra que podían ponerse en orden de batalla vinieron con corazón perfecto a Hebrón para hacer rey a David sobre todo Israel. También todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para hacer rey a David. Y estuvieron ahí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus parientes habían hecho provisión para ellos. También los que estaban cerca de ellos, y hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, grandes cantidades de tortas de harina, tortas de higos y racimos de uvas pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas. Verdaderamente había alegría en Israel. Meditemos. Siclac era una ciudad filistea donde David había escapado para esconderse de Saúl. Aquís, el gobernante filisteo de esa región, estaba feliz de que este famoso guerrero israelita se refugiara en su reino, por lo cual le dio la ciudad de Siclac a David y a sus hombres. Sin embargo, lo que no sabía era que David solamente fingía su lealtad. El paradero de David no era un secreto, y muchos seguidores leales se le unieron en esta ciudad. David se rodeó de grandes guerreros, los mejores del ejército de Israel. ¿Qué cualidades tenían estos hombres para ser dignos de ser guerreros y siervos de David? 1. Habían entrenado mucho para perfeccionar sus habilidades, con el arco, con la honda y la lanza. 2. Tenían fuerza mental y eran hombres decididos, tan fieros como leones. 3. Estaban físicamente en forma, veloces como los ciervos. 4. Estaban dedicados a servir a Dios y a David. Los líderes débiles fácilmente se sienten amenazados por los subordinados hábiles, pero los líderes fuertes se rodean con los mejores, no se intimidan
ante seguidores capaces y competentes.